también. Que el Señor te bendiga. Y antes de venir a la enseñanza, yo quisiera dar dos anuncios más. Uno, pues acuérdense, todos los miércoles queremos promover la convivencia como lo hacíamos antes de la pandemia. Por razones de la pandemia ya no pudimos quedarnos a convivir, ya se puede, y pues siempre es importante poder convivir, conocernos, orar unos por otros, y procuramos siempre tener ahí café y pan, galletas para la convivencia, pero cada cierto tiempo pues queremos poner algo un poco mejor, un snack un poco más fuerte. Y si tú quieres apoyarnos en esto, pues acércate al hermano Miguel o a mí o a alguien de la iglesia para, si quieres donar algo, háblalas a la iglesia, el WhatsApp. Si tú te gustaría donar algo para un miércoles, si quieres traer, ya nos han donado algunas cosas y por eso hemos podido tener ese snack. Y pues ahí está, si tú quieres, apóyanos y vente y sigamos participando de esta convivencia entre hermanos. Y también, pues como ven, las instalaciones son grandes y a veces es complicado poder limpiar todo el auditorio, y hemos pensado para tener pues el lugar más adecuado, siempre buscamos tenerlo, pero principalmente el auditorio, lo que es aquí es difícil, y queremos hacer ciertas brigadas de apoyo los sábados, y un sábado al mes tenemos un tiempo que si tú nos puedes apoyar, vamos a estar para estar aquí apoyando a la limpieza en las mañanas después de la oración, y también un sábado al mes de la tarde para también apoyar esa limpieza. Y una familia de la iglesia ha decidido donar un snack cada vez que vengan los hermanos. Van a donar ese snack para los hermanos que vienen y apoyan para esta limpieza. Así es que si nos puedes apoyar, te invitamos, acércate también a Miguel o a Nancy a las oficinas para apoyar esta tarea de tener bien atendido el auditorio. Así es que apóyanos, te damos gracias por tu apoyo, y te acercas a Miguel o a Nancy o a las oficinas. Pues vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga y podamos entender su palabra. Señor, te pedimos que nos des entendimiento, que nos des gracia para poder comprender tu palabra, para ser útiles en nuestras vidas para ti, para que te sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, que podamos serte útiles, y al serte útiles y servirte, también estamos haciendo tesoros en los cielos, y queremos esos tesoros donde no hay robo, no hay depreciación, sino que tienen un gran valor para la eternidad. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues Dios te bendiga esta noche. Y te decía algunos domingos, algunas predicaciones pasadas, pues qué maravillosa la vida, ¿no? Y que el don que nos ha dado Dios de poder tener esa decisión, ¿verdad? El poder decidir es maravilloso. El poder tomar decisiones, el poder ejercerla, pues es maravilloso. Dios nos ha dado ese privilegio. No podemos decidirlo todo, hay muchas cosas que no podemos decidir, pero muchas sí. El poderte levantar, el decidir qué haces, el decidir qué comes, el decidir qué te pones de vestimenta ese día, el decidir a quién amas, las decisiones que tomas, pues es un gran privilegio que Dios nos ha dado. Dios ha dado al ser humano esa independencia, cierta independencia. No somos completamente independientes, estamos limitados, como la palabra también lo dice, pero tenemos la facultad, te decía, de decidir, tomar decisiones, elegir entre dos caminos. Tenemos autonomía. Eso es maravilloso, ¿no? Poder ser autónomos. Y ni siquiera dependemos de otra persona, sino nosotros tenemos esa decisión. Tú lo decides, a veces sí, equivocadamente, que es lo que vamos a hablar
hacemos que otra persona decida por nosotros o que el mundo decida por nosotros, pero nosotros somos autónomos para decidir. Por esa razón, por esos privilegios que Dios nos ha dado, estos dones, el hombre decide su destino. Imagínate, está en nuestras manos nuestro destino. O sea, la gran parte de ese destino. Tristemente, pues ves gente en la calle en esas condiciones y pues así decidieron. Gente que acaba sus vidas llenas de odio, así lo decidieron. Gente, jóvenes que pues están destruyendo sus vidas con vicios, con un libertinaje, pero pues así se ha decidido. Y en esa decisión nosotros tenemos una meta a dónde llegar. O sea, esa es la vida es ese camino donde yo voy hacia algún lado. O sea, tú vives porque vas a algún lado. Pasa el tiempo, pasan los días y tú vas caminando. Cada día que pasa vamos caminando, vamos hacia adelante y entonces pues vamos a una meta. La Escritura dice que la meta es Cristo, pero también nos habla de que pues hay dos opciones, solamente dos de ese final de nuestras vidas, y es una vida eterna o una muerte eterna. ¿Y quién lo decide? La autonomía de cada ser humano. Tú lo decides, tú decides qué sigue, tú decides qué haces, tú decides qué haces con todas las cosas que Dios te ha dado, con la misma vida que Dios te ha dado, con los dones, con los recursos, con las personas. Pues es tu decisión. ¿Y a dónde vas a llegar? Al final de este caminar en la vida, pues tú lo vas a decidir. Tú vas a decidir si tienes vida eterna o muerte eterna, porque está en tu decisión. De ahí la exhortación de la palabra de Dios, para que nosotros ejerzamos algo. Es una gran responsabilidad, te decía, todos estos privilegios que Dios nos da, el decidir. Es una gran responsabilidad el tomar decisiones todos los días. Y tú lo has visto, cómo hay decisiones que han impactado tu vida de manera favorable o de manera desfavorable. Pero tú lo decidiste. Tú hiciste esa decisión y así pasó. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros ejerzamos el dominio propio. Que tengamos dominio de las cosas propias de nosotros, de esa propiedad, ¿verdad? De esas cosas que nos ha dado. La vida es la propiedad que Dios nos ha dado, esa autonomía, esa capacidad de decisión, los sentimientos, los dones, los talentos, esa propiedad que tenemos, pues tenemos que dominarla. ¿Y qué significa dominar? Pues tener control sobre esas cosas. Dominio propio es el control que ejercemos en nuestros sentimientos y emociones para lograr a un fin. Las principales decisiones que tomamos pues están basadas en sentimientos, en emociones, en las cosas que pensamos y en la sabiduría. El dominio propio es poder tomar decisiones y ejercer todos esos talentos o la utilidad de esos talentos de una manera sabia y no emocional. Ese es el dominio. Dios quiere que nosotros aprendamos a tener dominio y a ejercer control sobre todas esas cosas que de Él nos ha dado. La Escritura dice que reinaremos con Él. Y eso es emocionante, ¿verdad? Dice que nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, reinaremos por Él, con Él, estaremos en su reino, le ayudaremos a reinar en la tierra y después de la tierra. Y todo lo que hacemos y toda la preparación que estamos teniendo es para que nosotros tengamos la capacidad de poder reinar juntamente con Cristo. ¿Te acuerdas de aquella parábola cuando el Señor enseña que hubo un rey que le dio talentos a sus siervos, a uno 10, a uno 5 y otro 1, y dice la expresión de acuerdo a su capacidad? ¿Sabes? Dios te va a dar a reinar algo de acuerdo a la capacidad que tú adquieras en esta tierra. Y esa es la oportunidad que tenemos, que mientras vivimos todas estas experiencias, el conocimiento, el ejercer el dominio propio, el amarle, el obedecerle, todo eso nos está preparando para una capacidad.
No solamente en la tierra, sí es útil en la tierra, podemos hacer muchas cosas aquí con ese dominio, es favorable, pero más que nada en la eternidad estamos aprendiendo capacidades. A veces decimos, bueno, esto me va a durar solamente en la tierra. No, toda esta preparación espiritual, el dominio propio. Hay gente que dice, no, pues ya tengo 80 años, ya para qué ejerzo el dominio propio. Todo es importante porque toda la capacidad que tú adquieras en esta tierra te va a ayudar y te va a preparar para la vida eterna. Es lo que estamos haciendo, nos estamos preparando para la vida eterna. Entonces, ese dominio propio que Dios quiere que tengamos, por eso nos puso esas pruebas, por eso hay las pruebas, por eso hay las circunstancias. Por eso puso a Adán y a Eva junto a ese árbol, porque Dios quería que él desarrollara la capacidad del dominio propio por la utilidad que nos va a pedir hacia el trabajo que Él nos tiene destinados para la eternidad. Entonces, todo esto es un aprendizaje, todo lo que adquieras aquí te va a servir en los cielos, de las cosas espirituales, ¿verdad? De las cosas que Dios nos pide. Hemos hablado también de muchas cosas que pues allá no van a ser útiles, pero hay muchas que sí están siendo guardadas. Dios está forjando un carácter, que ese carácter lo vamos a utilizar en la eternidad. Imagínate la preparación, o sea, esas experiencias que tuviste aquí en la tierra, cuando decidiste mal y aprendiste y después decidiste bien, y el estar entre la disyuntiva, obedezco a Dios o no lo obedezco, vivo una vida espiritual o no la vivo, eso lo vas a usar en la vida eterna. Sí vemos beneficios, te decía, aquí en la tierra, pero fíjate, cuando estés en los cielos, ese carácter va a permanecer y va a ser útil para Dios, para decirte, mira, tu capacidad es, te doy 10 ciudades. A otros se les dará una y a otros, pues tal vez ninguna. Como dice el apóstol Pablo, solamente pasaron así de panzazo. Por eso tenemos que mirar nuestra vida en la eternidad, como le hizo Abraham. Abraham, cuando fue llamado y le dijo Dios, mira, todo hasta donde mire tu vista será tuyo. Abraham pudo mirar la eternidad, dice la Escritura, que él pudo mirar la ciudad celestial. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, lo que hace la Escritura, y es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Que no miremos hasta la muerte. A veces nuestros planes son solamente, pues cuando me muera, cuando me vaya de aquí, antes de morirme, pues a ver qué logro de mi jubilación, a ver si logro ver a mis hijos y sus nietos, a ver si veo ciertas cosas, a ver si voy a pasear a tal lugar. Y nos centramos solamente en lo que vamos a lograr en la tierra, pero tenemos que mirar más allá. Tenemos que mirar el reino de los cielos y la eternidad, porque las cosas que hacemos aquí van a impactar la eternidad. Estás preparándote no para morir, no para irte de esta tierra y ya, irte bien y decir, miren, fue un buen cristiano, se portó bien, hizo buenas cosas, enseñó muchas cosas, fue un gran maestro, hizo grandes cosas para el Señor. Aquí en la tierra no, o sea, eso no, eso es lo menos. Lo importante es que lleguemos delante del Señor Jesús y nos diga, buen siervo fiel, hiciste bien las cosas, ahora entra a lo que es tuyo, al reino, a gobernar por la capacidad que tienes. Por eso tenemos que ejercer esa capacidad para la vida eterna, y una de esas cosas es el dominio propio. Entonces tenemos que saber tomar buenas decisiones correctas, sabias, y no solamente basadas en nuestros sentimientos y emociones, sino de acuerdo a la sabiduría que nos da la Escritura. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Te invito a que abras la Escritura. Ahí 1 Corintios 6, 12. ¿Y qué nos exhorta aquí la palabra? Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, este es el principio, ¿verdad? El principio del dominio propio es
las cosas no me van a dominar a mí, ni los sentimientos, ¿verdad? Ni las circunstancias, sino yo debo tener dominio propio para dominar esas cosas y tener el resultado que Dios quiere que tenga con mi vida. No debemos dejarnos dominar por las cosas que deseamos o que queremos o por lo que produce satisfacción, sino guiarnos por decisiones correctas. Y la palabra nos dice cuáles son las decisiones correctas que van a impactar nuestra vida y que van a ser útiles esas decisiones para Dios. Tenemos que hacer lo que conviene, no lo que sentimos, las emociones, sino las cosas que convienen. Ahora, esto del dominio propio, pues no es fácil y tú lo has visto, ¿verdad? Querer hacer algo y no hacerlo por sabiduría es muy difícil. A veces nos ganan los sentimientos, nos ganan los deseos, las emociones, y entonces cometemos errores y hacemos cosas que no queríamos hacer. Y es lo que dice la Biblia, que el pecado que está en nosotros pues, nos hace hacer cosas que no queremos. Sabemos lo que es correcto, pero no podemos hacerlo por la naturaleza pecaminosa que está en el ser humano. Esa naturaleza pecaminosa impide al ser humano tomar decisiones convenientes, acertadas o sabias, porque pues nos vamos más por emociones, sentimientos y cosas que deseamos. Pero tenemos que aprender a ejercer ese dominio propio. No es fácil. Y a veces, ¿verdad? Como ser humano, no lo hablo en el sentido espiritual, pero como ser humano, pues podemos tomar sabias decisiones en ciertas cosas. Y tal vez ves una persona que ha sido muy exitosa con su dinero y tiene mucho dinero, pero supo tomar buenas decisiones con su dinero, pero si ves su familia es un desastre. Si ves su matrimonio es un desastre porque no pudo tomar sabias decisiones. Si ves su vida personal es un desastre porque no controla y tiene vicios o no controla su carácter y eso le ha afectado. Entonces podemos como seres humanos tener dominio propio en ciertas cosas, pero el total de nuestra vida es muy difícil. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos ayuda, pero para eso Dios nos ayuda, ¿verdad? Y Él ha prometido que Él va a estar con nosotros para poder ejercer ese dominio propio, porque no podemos. Te digo, a veces en muchas cosas eres bueno, pero no lo puedes hacerlo en todo y has tomado malas decisiones porque te has guiado mucho tal vez por esas emociones, sentimientos o la atracción de las cosas. Y vamos a segunda Timoteo capítulo 1 verso 7, búscalo ahí, ve lo que nos dice la palabra. Necesitamos la ayuda de Dios para poder ejercer este dominio. Necesitamos de su apoyo para tomar sabias decisiones, no podemos hacerlo solo. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, Dios nos da la capacidad, nos ayuda a ejercer ese dominio propio, a poder no irnos por las emociones, no irnos por la atracción, no irnos por lo que está bonito, sino por lo que Dios dice, por lo que es sabio, por lo que es conveniente, por lo que es correcto. La palabra de Dios, por ejemplo, compara a una persona sin dominio propio a una ciudad que está a merced del enemigo y de fortalezas externas que llegan a tener el control de sus vidas, a fuerzas, enemigos que pues como no hay protección, pues está a merced del enemigo y entonces el enemigo finalmente lo domina. Proverbios, no lo busques, Proverbios 25:28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es que no sabe dominarse. Entonces, si tú no tienes dominio, pues estás expensas a que el enemigo te destruya. No hay barreras, no hay muros que te defiendan en contra de ese armamento que viene contra ti. ¿Y qué va a pasar cuando viene el enemigo? Pues te va a destruir, te va a robar, te va a quitar, va a menguar tu vida y hasta te va a dominar y hacerte su esclavo, como le pasa a mucha gente. Ves de repente personas jóvenes dominadas
por los vicios y dices, ¿cómo es posible que un ser humano acabe su vida por una droga y no puede controlarlo? ¿Por qué? Porque no tuvo dominio cuando se le ofreció y entonces él tomó la decisión de hacerlo, y en muchas otras cosas, destrucción de matrimonios porque no hubo el dominio para cuidar a la pareja, relaciones de padres e hijos destruidas porque el padre pues no dominó su carácter y lo lastimó al hijo, y muchas cosas, ¿verdad? Que pues ves, las malas decisiones han hecho que pierdas, o que el ser humano pierda, que el ser humano mengue, que el ser humano hasta pierda su vida. Por eso es importante ejercer ese dominio, porque es nuestra protección hacia ese enemigo, a que no nos quite lo que tenemos o lo que vamos edificando. La Biblia nos dice que un hombre sin control está sin protección. O sea, si tú solamente haces lo que quieres hacer, pues no vas a tener una defensa y vas a estar expuesto al ataque, a la conquista y a la destrucción. Si alguien no ejerce el dominio propio, está a merced de sus enemigos, y el hombre tiene buenos enemigos, ¿verdad? Fuertes enemigos, y principalmente, nos dice la Escritura, es un enemigo espiritual que te va a destrozar y no va a tener misericordia de ti. A veces vemos, ¿no?, como estas personas que son asaltadas y piden misericordia. Oiga, no se lleve esto, es que es muy valioso para mí. El asaltante no me importa, y se lo llevan. Pues imagínate, esos enemigos espirituales que tenemos no van a tener misericordia de ti. Por eso tu mejor es protégete de esos enemigos para que no lleguen ante ti, te dominen y te destruyan. Vamos a 2 de Pedro, ahí sí te veo que lo busques, y ve la exhortación que nos da aquí el apóstol Pedro de cómo debemos llevar nuestra vida. Y una de las cosas importantes que menciona aquí el apóstol es de ese dominio propio. Dice así, 2 de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe. Tenemos que tener fe, pero también una virtud. A la virtud del conocimiento, no podemos dejar el conocimiento. Al conocimiento, pues dominio propio. El conocimiento de la palabra me va a ayudar a poder tomar sabias decisiones. Y entonces, ¿cómo voy a ejercer esa sabia decisión? Pues controlando. O sea, sé lo que tengo que hacer, mis emociones me dicen otra cosa, pues tengo que ejercer el dominio y doblegar a mis sentimientos, a mi carne, a mis emociones, a mis deseos, y decirles no lo voy a hacer, porque es más importante tomar una sabia decisión. Por eso es importante que añadamos el dominio propio, la paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Son cosas importantes en nuestra vida que nos van a ayudar a ejercerla correctamente. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay un conocimiento, el aceptar a Jesús no es solamente que yo recibo cosas y todas las cosas que el Señor ganó para mí, que son muchas, sino que ahora que tengo toda esa posición en Cristo, pues mi vida hay un fruto. El Señor Jesús espera fruto de nosotros. Ya lo hemos hablado, como Dios pues quiere que tú lleves fruto, que tu vida tenga resultados para Él, que tu vida le ayude a la obra que Él está haciendo aquí en la tierra, que tu vida le agrade. Entonces Dios espera fruto, que haya resultados, que haya un trabajo al cual nos ha encomendado, y lo llevemos correctamente. Pues todas estas cosas, incluyendo el dominio propio, nos van a poder llevar a ejercer ese fruto en nuestras vidas, y que cuando Dios venga, pues vea a un siervo trabajando con buenos resultados de su trabajo. Debemos aprender a controlar nuestros sentimientos y emociones. Principalmente ese es el dominio propio, ¿verdad? Porque son las emociones, las atracciones, lo que nos hace tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Los sentimientos a veces no controlados pues nos van a llevar a malas decisiones, ¿verdad? El amor, por ejemplo, pues es un buen sentimiento,
Pedro mismo acaba de terminar que el amor es importante en nuestras vidas, pero un esposo y una esposa pues no pueden simplemente amar a quien quieran, en el sentido pues como esposos, ¿verdad? Y decirme, te dejo porque ya me enamoré de otra persona. ¿Por qué sucede, va? Que alguien que amó a una persona, después de ciertos años dice, no, pues ya no te amo a ti, ahora amo a otra persona. Cuando la Escritura nos invita a que permanezcamos con la misma pareja, pues porque no hubo dominio. Porque tal vez alguien empezó a entrar, empezó a darnos regalos, empezó a decirnos cosas. No es una, perdón, una atracción hacia esa persona. Y entonces, pues caemos y caemos en el amor y supuestamente amamos a esa persona, ya no puedo vivir sin ella, entonces dejo al primer amor de mi vida y pues crea un caos, dejo a mis hijos, dejo a mi familia, me voy con otra persona y pues no hay buenos resultados. ¿Por qué? Porque no supimos dominar que a veces, debo decir, no puedo amar. Quisiera amar, pero no debo amar. ¿Por qué? Porque no es conveniente. El valor. Hay mucha gente que se siente muy valiente y es muy valiente. Yo veo gente que no le da miedo muchas cosas. Veo a esos trabajadores de la luz, ¿verdad? Que se meten hasta allá, 100 metros arriba, andan por allá moviendo cables. Dices, wow, qué valor, ¿no? Y a estos que les gustan los deportes de riesgo, haciendo cosas que yo no haría. Aventarse de una montaña, hacer esto, echarse clavados de no sé cuántos metros. Y pues dices, tengo valor, no tengo miedo, lo voy a hacer. Pero tengo que tener control de mi valor. Y aunque yo pueda y no tenga miedo de hacer algo, pues no debo poner mi vida en un riesgo, porque mi vida es importante. Y mucha gente en esos deportes de riesgo o haciendo cosas riesgosas porque no tienen miedo, pues ha perdido la vida. Y de eso no se trata, sino que yo tengo que cuidar mi vida y aunque me sienta muy valentón para hacer algo, alguien que diga, yo soy muy valiente, me voy a las 12 de la noche a Tepito y así solito. A ver cómo te va a ir. Pues no andes de valentón ahí, sino tienes que ser precavido, cuidadoso porque es tu vida. Entonces tengo que tener control del valor. El dolor, la pérdida de un ser querido, pues duele. Hemos visto con toda esta pandemia, mucha gente pues perdió seres muy queridos en circunstancias pues muy difíciles. Pero el dolor pues también lo debo saber manejar y sí, pues duele, ¿no? Que alguien se separe o muera y nos separemos de esa persona que queremos mucho. Pero pues no puedo dejar de controlar ese dolor de tal manera que me lleve a la misma muerte y que pues me descuide, deje todo y finalmente de tanto dolor que tengo pues ya mi cuerpo es afectado y hasta muere. No puedo, tengo que tener control. O el gozo, también a veces estamos muy contentos y cuando estamos muy contentos prometemos cosas que ni puedo cumplir o hago cosas pues también que no debía de hacer. El gozo también se debe controlar, la preocupación. O sea, es cierto, siempre hay cosas, tengo que pagar algo, hay circunstancias en mi vida que pues tengo que enfrentar situaciones difíciles, problemáticas, pero no por eso pues me voy a quedar sin dormir, no por eso me voy a angustiar a tal grado que me enferme y pues entonces dañe mi cuerpo. O el enojo, ¿verdad? También a veces pues nos enojamos, no lo controlamos y nos metemos y hacemos cosas impertinentes, como el caso del famoso actor mexicano Pablo Lile, que pues por un pleito de automóvil, de que le pegaron en su vidrio a alguien, lo empujó, lo mató, lleva ya 3 años en la cárcel y están a punto de sentenciarlo y quizá le puedan dar muchos años de cárcel solamente por un momento de enojo, ¿verdad? Porque él no lo quiso matar, pero pues por el enojo así pasó y pues muchas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber controlar esas emociones, dominarlas, ¿verdad? Que las cosas, que ese gozo, esa alegría, esa tristeza, ese dolor,
nos lleve al propósito de Dios. El mismo dolor a veces nos quebranta para buscar más a Dios y depender más de Él. Entonces esos sentimientos y emociones sí son útiles. No quiere decir que las anules, que las quites de tu vida, sino que las controles porque Dios las puso en ti. Entonces tienes que ejercer dominio sobre ellas para controlarlas y que esas cosas te lleven al propósito que Dios tiene contigo. Entonces, pues domina tus sentimientos. Por ejemplo, dice la Escritura que amemos a Dios sobre todas las cosas. O sea, yo no puedo amar más a una persona, ni a un hijo, ni a mí mismo. Yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Perdonar a mis enemigos, aunque no tenga el deseo, aunque mis sentimientos estén en lo contrario, aunque esté muy enfurecido por lo que me hicieron, tengo que saber perdonar a mis enemigos y dejar que Dios me vengue, no hacerlo yo. Gozarnos aun cuando estamos tristes, el remedio para aunque Dios haga cosas en nuestra vida. Entristecernos muchas veces es el quebranto. Te decía, la tristeza, el dolor nos puede llevar al quebranto para buscarle más y ser más sensibles a su voz. El esforzarnos, el ponerle más impulso, más energía, más trabajo, algo que Él nos pidió hacer. Y pues todas estas cosas, ¿verdad?, que tenemos que controlar para que todo esto nos lleve a un propósito y el propósito que Dios tiene con nosotros. Eclesiastés 3 nos habla de eso, ¿verdad? Cómo hay tiempo para ciertas cosas. Si tú lees ese pasaje, vas a ver que pues, hay tiempo de llorar, de reír, de echar, de bailar. Entonces quiere decir que pues, no lo puedo hacer todo el tiempo. No todo el tiempo voy a estar emocionado, no todo el tiempo voy a estar triste, no todo el tiempo voy a estar enojado. O sea, tengo que dominarlo para que se cumpla ese propósito que Dios tiene. Entonces, pues el no hacerlo todo el tiempo implica que lo estoy dominando y que mis emociones me lleven al propósito de Dios. Vemos en la Escritura cómo un rey por emoción ofreció la mitad de su reino. Sansón, por su amor desbocado y no controlarlo, pues reveló su fuerza a una mujer que se la quitó. Esaú, por apetito, ¿verdad?, por el deseo de un potaje, cedió su primogenitura. Saúl, por el miedo a la competencia, que David le quitara el reino cuando diera una orden de parte de Dios, desobedeció y mató a sacerdotes. Eva, por codiciar el fruto prohibido que Dios le había dicho que no tomara, pues desobedeció la orden de Dios. Y así, y ve los resultados. O sea, desobedecemos a Dios, no tenemos dominio, nos va a afectar. ¿Cuántas malas decisiones han afectado tu vida? Pues ya no lo hagas más. Necesitas ejercer el dominio propio y ese solamente te puede ayudar Dios. Por eso nuestra dependencia de Dios es absoluta. Somos autónomos, te decía, Dios nos dio esa autonomía para tomar decisiones, para sentir cosas, para hacer lo que queremos en ciertas áreas, pero lo mejor es devolver esa autonomía a Dios porque no somos sabios. Nuestra naturaleza pecadora no nos permite tomar sabias decisiones. Por eso guiémonos por las cosas que Dios nos dice, por su palabra. Guiémonos por la sabiduría que está en la palabra. Y a veces nos va a doler mucho el ejercer el dominio propio, pero Dios nos dará la fuerza. Y tomando buenas decisiones seremos como esa ciudad fortificada, que vendrán enemigos y no nos van a derribar porque sabemos tomar buenas decisiones. Tenemos un gran destino. Tú tienes un gran destino marcado por Dios, un destino eterno. Aquí en la tierra tienes un gran destino, pero tienes un destino eterno. Se te han dado dones, talentos, emociones, sentimientos, que si los llevas correctamente, si los sabes dominar, te van a ayudar a alcanzar ese gran destino que Dios ya marcó para ti. Ejerzamos y practiquemos con la ayuda de Dios el dominio propio para saber tomar buenas decisiones y que todas estas cosas que Dios nos ha dado y que en esa autonomía que tenemos de parte de Dios, esa pequeña autonomía, sepamos tomar sabias decisiones y alcancemos el propósito que Dios nos ha marcado. Cierra tus ojos.